Muy bien, para el segundo video estamos viendo la monotonía de una sucesión. Ya conocemos lo que es la monotonía de una función. En cálculo 1 se ve a través de lo que es la primera derivada, donde la función sube y decrece, o bueno, sube y baja, que sería un máximo, o donde la función baja y sube, donde sería un mínimo, por ejemplo. En este caso podemos calcular la misma monotonía en términos de una sucesión, ya que es una función, pero la determinamos de una forma diferente. Conceptualmente se dice que es creciente si cumple esta condición que les tengo aquí escritas, que la sucesión en un término n es más pequeña o igual a un término, al término siguiente, al n más 1. Es decir, en el caso anterior que estábamos viendo en video sucesiones, que por ejemplo el a sub 3 sea más pequeño que el a sub 4, que es el término siguiente, por ejemplo. Y caso contrario, en el caso de decreciente, el decreciente es más bien cuando el término siguiente, por ejemplo la sub 4, tiende a ser más pequeño que la sub n, que sería la sub 3. ¿verdad? Aquí pongo igual, no, realmente no tiende a ser igual, tienden a ser menor o mayor estrictos. Se dice que si son iguales, tiende a ser más bien constante. ¿verdad? Pero conceptualmente uno lo ve con menor igual o mayor igual. ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a estar trabajando ahorita. Entonces voy a hacer un ejercicio, voy a hacer un ejemplo. Vamos a ir detallando cada uno de los elementos importantes de este procedimiento y, y luego ustedes tendrían que resolver un ejercicio como comprobación. Vamos a ver cuál es el ejercicio. Entonces aquí hablamos de si determine si la asociación es creciente, decreciente o ninguna. Ninguna aplica siendo constante, ¿verdad? Recuerden que una función constante es una función que se mantiene de manera como horizontal, es decir, no sube y tampoco baja, se mantiene constante. Entonces, aquí tenemos nuestra sucesión, es un 3n sobre n más 2. Entonces, aquí en este tipo de ejercicios comenzamos con alguna suposición, la que usted quiera. Yo voy a suponer que es creciente y vamos a determinar si mi suposición es correcta o no. Entonces vamos a ponerlo así tal cual. Supongamos que a sub n es más pequeño o igual. Esto es una suposición, por eso lo vamos a poner como con un signo de pregunta de la sub n más 1. Otra vez, yo estoy suponiendo que es creciente. Realmente no sabemos si es creciente o no. Eso es lo que queremos averiguar. Usted perfectamente pudo haber empezado con decir, no, es decreciente y vamos a ver si funciona. ¿verdad? La idea es llegar a una idea cierta y decir, ok, lo que supuse era cierto. O si llegamos a algo que no tiene sentido, entonces decimos que, bueno, hay que suponer lo contrario, simplemente. Entonces vamos a ver qué sucede en este caso. Quiere decir que tengo que tomar mi función a sub n, quiere decir que es la función tal cual como me la están dando. Entonces esto es 3n sobre n más 2. Menor o igual, supuestamente. Y ahora tengo que utilizar el n más 1. ¿Cómo hago ese término n más 1? Se hace de la siguiente manera. Copio el 3 y en vez de escribir un n, vamos a escribir un n más 1. O sea, es el término siguiente. Si estoy en n, el término siguiente es n más 1. Ejemplo más abstracto, si estoy en 4, el término siguiente es 5. Entonces en vez de poner un 4, pongo un 5. Aquí en vez de poner un n, pongo un n más 1. Muy importante el detalle que vean que lo estoy poniendo multiplicando al 3, porque el n original estaba multiplicando al 3. No puedo ponerlo como 3n más 1 sin paréntesis, porque ahí estaríamos sumándole el 1 al 3n y no al n como tal. Entonces hay que tener cuidado con esos paréntesis y hay que tener cuidado cuando uno sustituye ese tipo de cosas. Y igual en la parte inferior, n más 2, entonces sería n más 1, que es la sustitución del valor de n, más el 2 que ya estaba puesto ahí. Entonces, vamos a simplificar un poquito antes de entrar a simplificar esta expresión. Entonces, esto es supresión. Entonces, vamos a hacer la parte superior. La parte superior es un 3n más 3. ¿Por qué? Porque el 3 multiplica los dos términos del paréntesis. Y en la parte inferior está sumando. Entonces, 1 más 2 me da 3. Entonces, va a ser n más 3. Antes de que alguien lo pregunte, no podemos cancelar el 3 de arriba con el de abajo y no podemos cancelar el n con el n porque están sumando uno con el otro. Pero sí podemos hacer lo siguiente.
Ven que tenemos dos fracciones. La forma de eliminar dos fracciones que están separadas por un signo o un elemento, en este caso menor o igual, sería multiplicar en cruz. Entonces se multiplica de la siguiente manera. El 3n de arriba multiplique con el n más 3 de abajo. Eso es supuestamente menor o igual. Digo supuestamente porque no hemos concluido nada. El 3n más 3 por el n más 2. ¿Verdad? Que es la parte de arriba de la segunda fracción con la parte de abajo de la primera fracción. Voy a distribuir estos términos. En el caso del lado izquierdo, eso me da 3n cuadrado más 9n. Eso es menor o igual supuestamente. Y vamos a hacer lo mismo del lado derecho. Entonces esto es 3n cuadrado más 6n más 3n más 6. ¿Ve? Distribuyendo el 3n con el n y el 2. Y luego el 3 con el n y el 2 también. Trato de simplificar lo más que se pueda. Eliminen todos los factores semejantes que encuentre. Por ejemplo, vean que este 3n cuadrado se cancela con este primero. ¿Por qué se cancela? Porque si paso uno al otro lado al igual, al desigual, me va a dar como resultado 0. Son el mismo término, uno va a quedar negativo, entonces 1 menos el otro me da 0. 6n más 3n del lado derecho me da 9n. Entonces esos dos de ahí los puedo cancelar con el 9 que está aquí delante. ¿Qué es lo que me queda? Bueno, me queda que 0, porque no quedó nada al lado izquierdo, es menor o igual supuestamente, y del lado derecho me dio un 6. ¿Eso es cierto? Sí, eso es cierto. 0 es más pequeño que 6. Esto es verdadero. Recuerden que el signo del igual abajo es menor o igual. No es menor y igual, ¿verdad? Entonces, con que cumpla una de las dos condiciones, que sea menor o que sea igual, cumple con la condición. Entonces, quiere decir que esto es verdadero. Como esto es verdadero, quiere decir que nuestra suposición de que esto es creciente es cierto. Entonces, nosotros nada más concluimos que entonces A sub n es una sucesión creciente. ¿Verdad? ¿Qué hubiera pasado en el caso que usted me dice, no, yo empecé suponiendo, que era decreciente, o sea que el A sub n más 1 era menor o igual que el A sub n? Bueno, entonces en ese caso lo que te va a dar es una condición opuesta. Te va a dar que 6 es más pequeño que 0. Y eso no tiene sentido, eso es falso, porque sabemos que 6 es más grande que 0. Entonces, como te da falso, tú hubieras tenido que suponer lo contrario. Como supusiste que era decreciente, entonces tenés que decir que es creciente. Quedamos en la misma condición, tiene que darnos que es creciente. ¿Verdad? Entonces, cualquiera de las dos condiciones que usted escoja debería darte el mismo resultado. Muy bien, este es el ejemplo. Esto es lo que les corresponde a ustedes resolver. ¿Qué dice? Determine si la sucesión es creciente, decreciente o ninguna. Otra vez, que quede una condición de que, por ejemplo, ¿cómo llegaría yo a concluir que es una función constante, que es la condición de ninguna, decreciente o decreciente? Tendríamos que concluir que 0 es menor o igual que 0, ¿verdad? O 15 es menor o igual que 15, o 20 es mayor o igual que 20, ¿verdad? Tiene que quedar el mismo resultado para decir que es una constante. De lo contrario, tendríamos que caer en que es creciente o decreciente, ¿verdad? Y en el caso de ustedes es esta función, n sobre 2n más 1, es muy parecida a la que yo acabo de hacer, nada más ahí igual tengan cuidado con ese n que está multiplicando el 2 a la hora de sustituirlo con n más 1. Vean que este video nos salió un poquito más corto, gracias a Dios. Entonces, esto es por este video. Pasemos al último, que habla sobre los límites de una sucesión.